La clase anterior hablamos acerca de la cultura mesopotamia. Pues el día de hoy hablaremos acerca de los fenicios y de los hebreos. Primeramente vamos a hablar acerca de Fenicia y hablaremos con respecto a la ubicación geográfica de esta. Bien, los fenicios están comprendidos entre las costas del Mediterráneo, ¿sí? Y los montes del Líbano. Si podemos observar en este mapa, aquí está el mar Mediterráneo, entonces está comprendido entre las costas de este mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, toda esta área verde es el lugar en donde se desarrolla la cultura fenicia. Actualmente podemos decir que ocupan los territorios de Siria, Líbano e Israel. También podemos decir que estos fenicios eran grandes marinos, comerciantes y artesanos. ¿Y por qué se daba esto? Pues porque sus tierras no eran aptas para la agricultura. Bien, hablemos entonces ahora acerca de los marinos y los mercaderes. Los fenicios fueron grandes marinos y mercaderes. Su habilidad para navegar los convirtió en dueños de las rutas comerciales entre las cuencas del mar Mediterráneo y el Oriente Medio. También podemos decir que los fenicios desarrollaron una talasocracia. ¿Qué quiere decir talasocracia? Es decir, un dominio económico de los mares. Entonces, las actividades que tenían como intermediarios mercaderes, ¿cuáles fueron? Pues básicamente fueron tres. La primera, factorías, depósitos en los que se almacenaban las mercancías y se utilizaban además para aprovisionar y preparar las naves fenicias, como vemos aquí en pantalla. El segundo, colonias, ciudades con poblaciones estables, como Cartago en el norte de África. Y finalmente, tenemos las concesiones. Eran barrios dentro de las ciudades extranjeras, donde los fenicios tenían permiso para residir de otros reinos. Seguidamente podemos hablar acerca del alfabeto fenicio. En un comienzo, los fenicios adoptaron la escritura cuneiforme de los mesopotámicos o de la cultura mesopotamia. Luego, al influjo egipcio, siguieron la escritura de los faraones, reemplazando el ladrillo por el papiro, al mismo tiempo que su espíritu práctico los llevó a simplificar los números y complicados signos que estos tenían, en solo 22 letras que representaban sonidos elementales de la voz humana y con cuya combinación podía escribirse cualquier palabra. Los fenicios perfeccionaron y difundieron una forma de escritura basada en la utilización de 22 caracteres en el alfabeto. Y como vemos en pantalla, pues podemos ver, ¿no?, que este signo, por ejemplo, significaba o tenía el nombre de Alep y significaba buey, o tal vez este otro signo de aquí, que el nombre era Cap y su significado era cabeza. Ahora pasemos a hablar acerca del pueblo hebreo o de los hebreos. Bien, podemos decir que ellos fueron primeros o los primeros monoteístas. ¿Y por qué se les dice monoteístas? Pues tenían solamente un Dios. Pero ojo aquí, este Dios es el Dios verdadero, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, es decir, el Dios de los cristianos. Otra cosa que podemos mencionar aquí es que la Biblia es el libro sagrado para los hebreos, de gran interés histórico, literario y sobre todo religioso, ya que la Biblia es un libro sagrado, porque contiene la revelación del Dios verdadero. Otra característica puede ser que carecen de originalidad, ya que no hay representaciones escultóricas por la prohibición de la ley mosaica.
Básicamente, esta prohibía las imágenes, las estatuas, y era para que el pueblo no cayera en la idolatría. Y finalmente, su monumento más importante fue el Templo de Salomón. Y este está ubicado en Jerusalén, y fue una obra realizada por obreros fenicios. Y pues este templo es el que estamos viendo ahorita en pantalla, que la verdad es muy bonito, ¿verdad? Hablemos ahora un poco acerca del origen de los hebreos. Los hebreos eran... a los hebreos se les conoce también como israelitas o judíos. Estos son de origen semita y proceden del valle del Tigris y del Éufrates. Se desarrollaron en Palestina, la región conocida antiguamente como Canaán. Al igual que todas las culturas que se desarrollan, pues esta también tiene periodos. Y tenemos dentro de esta 3. El primero, patriarcal o nomadismo. Así se llama a la época en que las tribus eran gobernadas por ancianos, los llamados patriarcas. Es por eso que vemos en esta imagen a un anciano, ¿verdad? Es el patriarca. Es el periodo también llamado de peregrinación por el desierto, y donde los ancianos gobiernan, pues la sabiduría estaba dada por la experiencia. Es por eso que dentro de la historia de nosotros los cristianos, primero estuvo Noé, luego Abraham y su pueblo fue escogido por Dios, formando así el pueblo hebreo, o también denominados los israelitas. El otro periodo vendría a ser el federativo o de los jueces. La conquista de Palestina fue empresa larga y difícil. Las tribus llevaron vida más o menos independiente. Solo de vez en cuando, al verse dominados por otras tribus, se asociaban bajo un jefe llamado juez. Entre los principales jueces tenemos a Gedeón, Sansón y Samuel. Finalmente, tenemos al último periodo, que es el periodo monárquico o de los reyes. Este se inicia con Saúl, es este monarca que vemos en pantalla. Llega a su apogeo en tiempo de David y sobre todo de Salomón, el rey sabio, que con la ayuda de su suegro Hiram I construyó un grandioso templo en Jerusalén. Hablemos ahora acerca de la división de Israel. Al morir Salomón, alrededor del 930 a.C., se produjo un cisma o división entre los hebreos. 10 tribus conformaron el reino de Israel, con capital en Samaria. Este reino mantuvo su independencia hasta que fue derrotado por los asirios. Al producirse esta conquista, la mayor parte de la población fue deportada. Las 2 tribus restantes formaron el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Y Judá subsistió hasta el año 586, año en que cayó en manos del imperio neobabilónico, cuando los persas conquistan Babilonia. Aquí autorizan a los hebreos a regresar a Palestina, y durante el cautiverio se divulgó la prédica de los profetas, quienes difundieron la creencia en la llegada del Mesías o Salvador del pueblo hebreo. Bien, con todos estos datos podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.